El rugido de la excavadora en el patio era como si quisiera desgarrar mi viejo pecho. Mientras yo estaba paralizada frente a la habitación de música vacía, mi nuera tomó un sorbo de su bebida, mirándome con ojos burlones. No busques más, ese montón de madera podrida se convirtió en $79,000. Le regalé a tu nieto una piscina, en lugar de dejar que te aferraras a un montón de basura polvorienta. Los trabajadores a mi alrededor comenzaron a reírse, mirándome como a una vieja loca a la que le acababan de quitar su juguete viejo. Mi nuera, por otro lado, sonreía con aire de suficiencia, creyendo que, como siempre, me tragaría mis lágrimas en silencio. Soy Sofía de la Cruz, 68 años, y la historia que estoy a punto de contarte demostrará que a veces las cosas que consideramos inútiles llevan dentro un poder capaz de cambiar el destino. Mi vida en San Miguel solía ser tan apacible como las melodías que mi difunto esposo Antonio tocaba cada atardecer. Esta vieja casa fue un paraíso, el lugar que guardaba los recuerdos más sagrados de una famosa familia de músicos. Pero desde que mi hijo, Carlos, se casó y se ocupó con sus viajes de negocios, esta casa se ha convertido en una prisión sin barrotes para mí. Todo comenzó en el momento en que me quedé helada en medio de la sala de música vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor del mediodía de San Miguel que quemaba las tejas. Mis ojos buscaron desesperadamente. Mis manos temblorosas levantaron cada tela, cada pila de partituras viejas. No estaba. Había desaparecido por completo. El violonchelo que mi esposo Antonio me dejó, que había permanecido en la esquina de esta habitación durante más de medio siglo como un guardián de la familia, ya no estaba. Solo quedaba una fina capa de polvo que marcaba el lugar de un traslado brusco. Un mal presentimiento me invadió, oprimiendo mi viejo pecho. Apreté el viejo periódico que había encontrado casualmente esa mañana, arrugándolo en mi mano con una ira creciente. Afuera de la ventana, el rugido de los motores irrumpía, rompiendo la sagrada tranquilidad de la casa, el sonido del metal chocando contra la tierra y las piedras, el bullicio de la gente gritando y riendo. Estaban destruyendo el jardín, y ahora habían tocado el alma de mi esposo. Bajé las escaleras rápidamente, ignorando el dolor constante en mis rodillas. Corrí directamente al patio trasero, donde el sol brillante me deslumbró por un momento. Ante mí había una escena de caos. El jardín de cactus y las vibrantes bugambillas que había cuidado durante 40 años habían sido arrasados. La tierra roja estaba removida en montones desordenados, dando paso a un enorme agujero. Una excavadora de un amarillo chillón extendía su fría pala de acero, sacando grandes trozos de tierra, como una bestia salvaje mordiendo la carne de la vieja casa. Y allí, en medio de los escombros, estaba Elena. Mi nuera estaba de pie bajo una sombrilla, con una copa de margarita en la mano y unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad de su rostro frío. Elena llevaba un vestido corto y moderno, completamente fuera de lugar en medio de todo ese polvo. Estaba dando órdenes a los trabajadores. Su voz aguda sonaba autoritaria. Caminé directamente hacia ella, mi sombra cruzándose con la suya. Se bajó las gafas de sol, mirándome con sus ojos delineados y afilados. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué haces aquí abajo, mamá? Hay mucho ruido. No es bueno para los viejos. No me importó el sarcasmo en su voz falsamente dulce. La miré directamente a los ojos y pregunté bruscamente: ¿dónde está el violonchelo? Elena arqueó una ceja, fingiendo sorpresa, y luego tomó un sorbo de su bebida tranquilamente. ¿Qué violonchelo? Esa cosa de madera podrida que ocupaba espacio en la sala de música. ¿Dónde está?, dije con voz dura. Mi mano que sostenía el periódico temblaba. Elena se echó a reír. Su risa estridente se mezcló con el ruido de la excavadora, creando una cacofonía insoportable. Se encogió de hombros, su tono tan ligero como si acabara de tirar una bolsa de basura. Lo vendí. Esta mañana, un estúpido comerciante de antigüedades pagó un precio increíblemente bueno. ¿Adivinas cuánto? Se acercó a mí. Su aliento a alcohol era fuerte. Sus ojos brillaban con una codicia loca. $79,000. $79,000 por un montón de madera podrida, con la pintura descascarada, las cuerdas rotas, algo que nadie había mirado en años. La sangre se me heló en las venas. Había vendido el recuerdo más sagrado de Antonio por unos simples billetes verdes. Elena no notó mi silencio mortal. Continuó hablando con entusiasmo. Ese dinero es más que suficiente para construir esta increíble piscina para Mateo. El niño necesita un lugar elegante para jugar,
no esa habitación de música sombría y polvorienta. Deberías agradecérmelo. Acabo de convertir basura en una comodidad para tu querido nieto. Sonrió con aire de suficiencia, creyendo que esta vieja viuda simplemente aceptaría la situación como siempre. Elena pensaba que yo era débil, una carga inútil en mi propia casa. Pero estaba equivocada. Respiré hondo, reprimiendo el dolor en lo más profundo de mi corazón. El temblor inicial desapareció, reemplazado por una calma escalofriante. Miré a Elena a los ojos y dije lentamente, articulando cada palabra, con un volumen lo suficientemente alto como para superar el rugido del motor detrás de nosotros. Elena se detuvo por un momento ante mi extraña actitud, pero trató de mantener su sonrisa burlona. Acabo de ganar dinero para esta casa. La interrumpí. Mi voz se volvió más grave, resonante y firme. Ese violonchelo es un tesoro nacional. La sonrisa en los labios de Elena se congeló. Sus ojos parpadearon, como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. Mamá, ¿qué dijiste? ¿Qué tesoro? Di un paso más hacia ella, levantando el periódico que tenía en la mano. Mi mirada ya no tenía ninguna compasión. Añadí la frase final. Cada palabra como un clavo en el aire, y el tráfico de patrimonio nacional se castiga con cadena perpetua. El viento pareció detenerse. El espacio a nuestro alrededor se volvió denso. Vi claramente el cambio en el rostro maquillado de Elena, de un sonrojo emocionado a un blanco pálido, y luego a un tono ceniciento como el de un cadáver. La copa en su mano se inclinó. El hielo derretido goteaba sobre la tierra rojiza. Sus labios temblaban, moviéndose como si quisiera decir algo pero no pudiera pronunciar una palabra. Para entender lo que acababa de pasar, déjame llevarte de vuelta al momento antes de que todo comenzara. Mi vida en San Miguel transcurría lenta y silenciosamente, como las nubes que flotaban sobre el campanario de la iglesia parroquial cada atardecer. Soy una viuda, viviendo sola en la gran casa que la familia de mi esposo dejó. Los gruesos y frescos muros de piedra, pintados del característico color amarillo terracota, me rodeaban como una fortaleza sólida pero también llena de separación. Carlos, mi hijo, era mi mayor orgullo y también mi más profunda tristeza. Es un hombre de negocios exitoso, gestionando grandes proyectos de exportación de aguacates en la frontera norte. Pero su éxito significaba su ausencia. Carlos resolvía su deber filial con cheques enviados puntualmente cada mes, acompañados de llamadas cortas y apresuradas entre reuniones. Pensaba que mientras su madre no careciera de bienes materiales, todo estaba bien, olvidando que una anciana como yo necesita más el sonido de la risa y las conversaciones que números sin vida en una cuenta bancaria. Vivía con mi nuera Elena y mi nieto Mateo, pero la presencia de Elena solo hacía la casa más sofocante. Elena, con su cabello teñido de castaño avellana y sus vestidos a la moda, siempre caminaba por la casa con el sonido de sus tacones golpeando el suelo de baldosas de terracota. A sus ojos, yo era una anciana senil, una carga del pasado, y esta casa antigua, en una ubicación privilegiada, para ella no era más que una mina de oro sin explotar. A menudo sorprendía a Elena mirando los muebles de madera o calculando el área del jardín, no para plantar más rosales, sino para convertirlo en metros cuadrados de construcción. Mi único consuelo era Mateo. El niño tenía unos grandes ojos marrones, exactamente como los de su abuelo, pero Elena era muy estricta con él, siempre buscando la manera de limitar el tiempo que pasaba conmigo, como si temiera que mi vejez se contagiara al niño. En esa soledad, el violonchelo de Antonio se convirtió en mi confidente, el recuerdo más sagrado que mi esposo me dejó. Descansaba en la sala de música, en su atril de roble, cubierto por el polvo del tiempo pero aún irradiando una majestuosidad silenciosa. Antonio, mi esposo, fue músico en la orquesta sinfónica de la ciudad. Amaba ese violonchelo más que a su propia vida. Todavía recuerdo las tardes de domingo, cuando el sol dorado se derramaba a través de la ventana. Antonio se sentaba allí, con los ojos cerrados, tocando melodías conmovedoras. El sonido del violonchelo no era agudo como el del violín, sino profundo, ronco y resonante, penetrando en los rincones más profundos del alma, como el suspiro de la tierra. Después de la muerte de Antonio, no permití que nadie lo tocara. Mantuve el violonchelo en su lugar, cada partitura en su sitio, como si él solo hubiera salido a dar un paseo y fuera a regresar en cualquier momento. A veces, en los días en que lo extrañaba terriblemente, entraba en la habitación, limpiaba suavemente el cuerpo del instrumento con un paño de terciopelo suave
inhalando el olor a pino, resina y el sudor salado de mi esposo, que aún persistía en algún lugar. Todo comenzó en la fatídica tarde de hoy. El clima en San Miguel era seco. El viento soplaba ráfagas de flores rojas de bugambilla que caían en el porche. Después de limpiar el almuerzo y ver a Elena ocupada hablando por teléfono con sus amigas en su habitación, tomé mi bolso de paja, me puse un sombrero de ala ancha y caminé hasta la tienda de abarrotes de mi vieja amiga María, al principio de la calle empedrada. La tienda de María era diminuta, olía fuerte a chiles secos, canela y masa de tortilla recién hecha. Era un refugio para ancianas como nosotras, donde podíamos quejarnos de la artritis o lamentarnos de nuestros hijos desconsiderados sin temor a ser juzgadas. «¿Té de manzanilla como siempre, doña Sofía?», María preguntó con una sonrisa desdentada, sus manos moviéndose rápidamente para envolver el té seco en papel de periódico. «Sí, y un poco de pimienta también. Últimamente he tenido dolores de estómago». Mientras esperaba a que María me cobrara, mi mirada se posó distraídamente en el mostrador. Un ejemplar de El Universal de hoy yacía junto a un frasco de caramelos de tamarindo picante. Un pequeño titular en la esquina de la sección de cultura de repente me llamó la atención, haciendo que mi corazón diera un vuelco. El Ministerio de Cultura de México emite una orden de búsqueda de un tesoro perdido, un violonchelo del siglo XIX con una marca real. Tomé el periódico, mis manos comenzaron a temblar. Entrecerré los ojos para leer cada palabra con atención. El artículo decía que los historiadores estaban buscando un violonchelo hecho por un maestro luthier italiano, que una vez fue regalado a un noble mexicano durante el imperio de Maximiliano. La característica de identificación más importante no era el barniz ni la forma del instrumento, sino un pequeño escudo de armas real, un águila con una corona, grabado de forma increíblemente fina en el interior de la caja de resonancia, visible solo al iluminar a través de la abertura en forma de F. Los recuerdos volvieron a mi mente como una película a cámara lenta. Recordé 10 años atrás, en un día lluvioso, mientras limpiaba el violonchelo para Antonio. Cuando me incliné para limpiar el polvo dentro de la abertura en F, lo vi. Un grabado diminuto, tenue pero increíblemente nítido. En ese momento, le pregunté a Antonio qué era. Mi esposo solo sonrió, me acarició la cabeza y dijo: «Es la marca de un rey, pero para mí, tú eres la reina». Pensé que era solo una broma romántica suya, o alguna marca del taller. Pero no. Este artículo describía exactamente lo que había visto. «Doña Sofía, ¿está bien?». Se ha puesto muy pálida. La voz de María me trajo de vuelta a la realidad. Me sobresalté, doblé rápidamente el periódico y lo metí en mi bolso de paja. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. «No, no es nada, María. Debe ser el sol. Me siento un poco mareada». Pagué apresuradamente, incluso olvidando recoger mi cambio, y salí rápidamente de la tienda. De camino a casa, mis pasos resonaban en la calle empedrada. Mi mente daba vueltas con 1000 pensamientos. El violonchelo en la sala de música de mi esposo no era solo un recuerdo, era un legado. Era parte de la historia de este país. Y lo más importante, su valor no se podía medir en dinero. Me imaginé llegando a casa, corriendo a la sala de música, tomando una linterna para comprobarlo una vez más y estar 100% segura. Luego llamaría a Carlos de inmediato. Le haría dejar todo su trabajo y volar aquí de inmediato. Mi hijo y yo contactaríamos juntos al Ministerio de Cultura. Donaríamos el violonchelo al museo. Ya me imaginaba el violonchelo expuesto en una vitrina solemne, bajo una cálida luz amarilla, y junto a él una placa de bronce con las palabras: «Donado por la familia del difunto músico Antonio y la señora Sofía». Esa sería la mejor manera de honrar a mi esposo. Su nombre viviría para siempre, ligado a la historia musical de nuestro hermoso México. Un sentimiento de orgullo se apoderó de mí, calentando mi viejo corazón que latía con fuerza. Sentí que tenía una misión sagrada. Apresuré el paso, casi corriendo. El viento de la tarde agitaba mi falda, trayendo el aroma de los jazmines y el polvo del camino. Quería llegar a casa rápido. Quería ver el violonchelo, tocarlo, susurrarle: «Finalmente, tu verdadero valor ha sido reconocido». Pero no tenía ni idea de que, mientras yo estaba absorta en mis sueños de honor y preservación del patrimonio, en casa se estaba desarrollando una tragedia pragmática y cruel. No sabía que esa sería la última vez que mantendría intacta mi inocencia y esperanza. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido.
un sonido familiar que normalmente me traía paz, pero hoy era el preludio de una pesadilla. Había caminado a casa más rápido de lo habitual, con la mano todavía aferrada al periódico en mi bolso, mi pecho lleno de una creciente esperanza por honrar el legado de mi esposo. Pero tan pronto como crucé el umbral, lo que vi no fue el patio tranquilo con la bugambilla que daba sombra, ni los rosales de Castilla que había cuidado durante 40 años. En su lugar, había una densa nube de polvo rojizo que se elevaba, ocultando el sol de la tarde. El rugido de un motor sonaba como un trueno en mis oídos. Una enorme excavadora levantaba arrogantemente su fría pala de acero y luego la bajaba con saña, hundiéndola en la madre tierra. Los viejos rosales eran arrancados bruscamente, sus raíces colgando en el aire antes de ser aplastadas bajo las pesadas orugas. Me quedé paralizada, sintiendo como si mi propia carne estuviera siendo desgarrada. No eran solo plantas, eran amigos. Eran las tardes en que Antonio y yo nos sentábamos a tomar el té, viéndolos florecer. Elena. Tenía que ser ella. Inicialmente, solo pensé que mi nuera, con su temperamento impulsivo, había llamado a los trabajadores para renovar el jardín sin consultarme. Siempre se quejaba de que este patio era demasiado rústico y aburrido. Iba a regañarla por destruir las plantas. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi espalda, haciéndome temblar en medio del calor sofocante. Espera un momento. ¿De dónde sacó el dinero para contratar un equipo de excavadoras tan grande? Elena llevaba 2 años sin trabajo, y el dinero que Carlos enviaba apenas alcanzaba para cubrir los altos costos de vida en San Miguel. Construir una piscina, especialmente sobre los cimientos de piedra de esta vieja casa, costaría decenas de miles de dólares. Un terrible presentimiento me invadió. Ya no corrí al patio a regañar a Elena. Me di la vuelta bruscamente y subí corriendo la escalera de roble hacia la sala de música. Mi corazón latía con fuerza, ahogando el caótico ruido de afuera. Recé a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que protegiera esa habitación. La puerta de la sala de música se abrió de golpe, y mi mundo se derrumbó. El atril estaba vacío. En ese momento, lo entendí todo. Lo que sucedió después, como les conté desde el principio, fue una serie de los golpes más crueles que una madre y abuela podría soportar. Cuando corrí al patio, me enfrenté a Elena y la escuché decir casualmente la cifra de $79,000. Sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Lo había vendido. Había vendido el alma de esta familia por una piscina poco profunda para sus placeres triviales. Pero lo que me dolió más que la pérdida material fue cuando reconstruí todo. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un plan cruel y cuidadosamente calculado. Recordé la mirada de Elena la semana pasada, cuando entraba y salía de la sala de música, fingiendo limpiar, pero en realidad evaluando la mercancía. Recordé las veces que insinuó despectivamente: esta casa está llena de trastos. No hay nada de valor excepto la tierra. Incluso recordé esta mañana, cuando fue inusualmente amable al instarme a salir de compras, incluso dándome dinero extra para comprar un té caro. Resulta que solo estaba esperando a que yo saliera por la puerta para llamar a alguien y deshacerse del bien. Había programado la transacción para el momento en que yo solía charlar con doña María, e inmediatamente trajo la excavadora para crear un hecho consumado. Elena no solo quería construir una piscina para Mateo, quería ponerme en mi lugar, quería afirmar su dominio, borrar todo rastro de Antonio, convertir esta casa llena de recuerdos en su propio reino. El acto de excavar el jardín justo después de vender el violonchelo era el mensaje que me estaba enviando. Estás vieja, tu tiempo ha pasado, y yo soy la nueva dueña de la casa. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, mirando por la ventana donde la construcción estaba en pleno apogeo. Esta ofensa no solo estaba dirigida a mí, sino que también pisoteaba el honor de la familia, el amor por el arte que Antonio había cultivado toda su vida. Me despreciaba tanto que creía que no haría nada, que me tragaría mis lágrimas en silencio para preservar la llamada armonía familiar falsa que ella representaba frente a Carlos. Toda mi vida había vivido para mantener las tradiciones familiares, soportando cada palabra amarga, ignorando cada mirada de desprecio para que mi hijo pudiera trabajar en paz. Pero en este momento, mirando el jardín devastado y la habitación vacía, me pregunté si mi silencio y paciencia habían sido un error. Si estuvieran en mi situación, viendo cómo sus posesiones y recuerdos de toda una vida son pisoteados por un familiar, vendidos a bajo precio como chatarra, ¿qué harían? ¿Se resignarían por la vejez y la debilidad? ¿O se levantarían y lucharían hasta el final por la justicia?
Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, porque en este momento realmente me siento muy sola y fría en mi propia casa. La voz aguda de Elena me sacó de mis dolorosos recuerdos, devolviéndome a la cruda y polvorienta realidad del patio trasero que estaba siendo excavado. No la escuchen, mi suegra. Está vieja y tiene problemas mentales. Elena tartamudeó, volviéndose hacia los trabajadores que habían apagado la excavadora para escuchar, tratando de forzar una sonrisa torcida. El sudor había corrido su gruesa capa de maquillaje en la frente, revelando las arrugas de la ansiedad. Agitó las manos. Su voz se elevó anormalmente. Pobre de mí. La pobre anciana ha estado senil durante años. Siempre está delirando con tesoros y reyes. Sigan trabajando. La llevaré adentro para que tome su medicina. Intentó acercarse para tomar mi mano, planeando usar la fuerza de su juventud para dominarme y arrastrarme adentro, para silenciarme antes de que pudiera decir algo más loco. La mano de Elena, con sus uñas pintadas de rojo brillante, se extendió como las garras de un ave de rapiña. Pero justo en ese momento, un sonido agudo atravesó el aire. El sonido distintivo de una sirena, fuerte y autoritario, resonó desde la puerta principal, cada vez más claro, cada vez más urgente. Ese sonido cortó los nervios tensos de Elena como una cuchilla afilada. Su mano se detuvo en el aire. Todo el tranquilo vecindario se sumió de repente en el caos. Escuché el chirrido de los frenos de un coche frente a la puerta de hierro. Las luces intermitentes azules y rojas se reflejaron a través de las hojas, pintando las paredes amarillas de la casa con un color alarmante y amenazador. Elena se quedó helada. Se volvió para mirar hacia la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué diablos es esto?, susurró, su voz temblorosa. Me quedé quieta, respirando hondo. Una extraña calma me invadió de nuevo. Sí, yo los había llamado. Justo después de encontrar la noticia en el periódico en la tienda de Doña María, con el corazón lleno de un orgullo ingenuo, llamé inmediatamente a la línea directa del Ministerio de Cultura y a la Policía Federal. Les dije que tenía en mi poder un tesoro nacional y que quería que vinieran a escoltarlo a un lugar seguro. Pensé que los recibiría como una ciudadana de honor, una guardiana del patrimonio. Pero irónicamente, ahora venían a presenciar el colapso de mi familia. La puerta de hierro se abrió de golpe. Un grupo de policías entró, liderado por un hombre de mediana edad con un impecable uniforme de la Policía Federal, con una placa de bronce brillante en el pecho que decía Capitán Héctor. A su lado había dos especialistas con trajes elegantes, guantes blancos y maletines profesionales, claramente del Departamento de Patrimonio. El aire en el jardín se volvió denso. Los trabajadores apagaron sus máquinas por completo, en silencio, acurrucados en una esquina. Los vecinos curiosos comenzaron a asomarse por encima de las vallas. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas. El capitán Héctor caminó rápidamente hacia nosotras. Su aguda mirada recorrió la escena desordenada de tierra y rocas, y luego se detuvo en el rostro pálido de Elena y mi expresión seria. Buenas tardes, señoras. Su voz era grave y resonante, llevando la autoridad de la ley. Recibimos un informe de la señora Sofía de la Cruz sobre la entrega de un violonchelo antiguo clasificado como Patrimonio Nacional que requiere protección especial. ¿Quién es la señora Sofía? Di un paso adelante, tratando de mantener mi voz firme. Soy yo. Soy Sofía. El capitán Héctor asintió en un saludo militar y luego hizo una seña a los dos especialistas para que se adelantaran. Es un placer, señora. Hemos venido según su solicitud. El ministro está muy interesado en este caso. Por favor, llévenos a inspeccionar el estado del artefacto. Hemos preparado un vehículo especial para transportarlo a la capital esta misma tarde. Cada palabra del oficial de policía fue como un martillazo en el ataúd de Elena. Se quedó allí, temblando como una hoja seca en una tormenta. Me miró, su expresión cambiando de puro miedo a un odio venenoso. Comprendió que la situación había ido demasiado lejos, más allá del control de un simple drama familiar. Esto era la ley, esto era la cárcel. Miré al capitán, con un nudo en la garganta. Mi sueño de honrar a mi esposo se había hecho añicos. Ahora tenía que confesar esta humillante verdad frente a los representantes de la justicia. Capitán, dije, mi voz ronca. Yo, lo siento mucho. Cuando los llamé, pensé que el violonchelo todavía estaba a salvo en la sala de música. Pero cuando llegué a casa, dejé la frase sin terminar, volviéndome para mirar directamente a Elena. El capitán Héctor frunció el ceño,
Su instinto profesional le dijo que algo andaba mal. Puso su mano en la funda de su pistola por costumbre. Su voz se volvió más dura. ¿Qué le pasó al artefacto? ¿Dónde está? Fue vendido, respondí, cada palabra pesada como el plomo. Se lo llevaron de esta casa esta mañana, mientras yo no estaba. El silencio fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. El capitán se quedó atónito por un momento. Luego su rostro se endureció. Su mirada se volvió fría como el acero. ¿Vendido? ¿Sabe que la venta ilegal de patrimonio nacional es un delito grave? Se volvió hacia Elena, que estaba encogida junto a un montón de tierra roja. ¿Quién realizó esta transacción? Este era el momento de la verdad. Estaba a punto de abrir la boca para señalar a mi nuera. Pero Elena fue más rápida. El instinto de supervivencia de un animal acorralado se apoderó de ella. De repente, rompió a llorar, sus sollozos tan fuertes y desgarradores que sobresaltaron a todos. Cayó de rodillas al suelo, cubriéndose el rostro con las manos, representando una escena trágica y espeluznante. «Oh, Dios mío, te lo dije, mamá, te rogué que no lo hicieras». Elena gritó, y de repente me señaló con un dedo tembloroso. Sus ojos se inyectaron en sangre, llenos de astucia y crueldad. Fue ella. Oficial, fue mi suegra. Me quedé atónita, sin poder creer lo que oía. Elena continuó gritando, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, su voz quebrada por una emoción fingida. Mi suegra está ahogada en deudas de juego. Ha sido adicta a las cartas en el barrio chino durante años. No importa cuánto dinero le envíe mi esposo Carlos, nunca es suficiente para pagar sus deudas. Esta mañana, sus acreedores vinieron a amenazarla de muerte, y ella se asustó tanto que vendió el violonchelo en secreto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Elena no me dio tiempo a explicarme. Se volvió y se aferró a la pierna del capitán, llorando desconsoladamente. Después de venderlo, se arrepintió, temiendo que su hijo la regañara, temiendo ir a la cárcel, así que inventó esta historia de llamarlos para hacerse la víctima. Quiere culparme a mí. Yo solo soy la nuera. ¿Cómo me atrevería a tocar las cosas de mi suegro? Mírenla, es vieja pero muy astuta. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Miradas de sospecha comenzaron a volverse hacia mí. La amable anciana Sofía se había transformado de repente en una adicta al juego en la fluida narración de su nuera. El capitán Héctor me miró, su mirada ya no con el respeto inicial, sino con un escrutinio frío. Se acercó a mí, su voz severa. «Señora Sofía, ¿es verdad lo que dice? ¿Usted vendió el violonchelo?» Miré a Elena. Todavía estaba llorando con la cara en el suelo, pero a través de sus dedos vi la comisura de sus labios curvarse en una sonrisa siniestra. Abrí la boca, a punto de defenderme, a punto de gritar que me estaba calumniando, pero mi garganta se cerró, incapaz de emitir un sonido completo. La abrumadora injusticia me oprimió el pecho. El capitán Héctor me miró con duda. Estaba vacilando. Por un lado, una joven llorando desconsoladamente. Por el otro, una anciana paralizada por el shock. Justo en ese momento, Elena se secó las lágrimas, levantando el rostro con la determinación de alguien que busca justicia. Dio un golpe preventivo, un movimiento astuto que nunca esperé. «Capitán, si no me cree, por favor revise las cámaras de seguridad. Tenemos una cámara de vigilancia instalada justo en la puerta principal para proteger al pequeño Mateo. Le mostrará quién sacó el violonchelo de la casa». El capitán Héctor asintió de inmediato. Hizo una seña a un oficial técnico para que siguiera a Elena a la sala de estar, donde se encontraba el monitor de vigilancia. Lo seguí, mis pies pesados como si llevaran plomo. Una débil chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Cierto, la cámara. Si había una cámara, registraría a Elena o a algún comerciante de antigüedades llevándose el violonchelo. La verdad saldría a la luz, pero estaba equivocada. La pantalla en blanco y negro parpadeó un par de veces y luego mostró la imagen de esa mañana. La hora era las 9:30 de la mañana, 15 minutos después de que saliera de casa para ir a la tienda de abarrotes. En la pantalla borrosa, la pesada puerta de madera se abrió. Salió una persona. Contuve el aliento. Mis ojos se abrieron de par en par. La mujer en la pantalla llevaba un largo vestido de seda negro, del estilo clásico que yo solía usar en ocasiones formales. Su cabeza estaba cubierta con un rebozo gris ceniza, ocultando la mayor parte de su rostro.
revelando solo su barbilla y una postura ligeramente encorvada por la edad. En sus manos llevaba el gran estuche del violonchelo, sujetándolo con dificultad. «Ahí está. ¿Lo ven?», Elena gritó, señalando la pantalla, su voz temblando de angustia. «Esa es mi suegra. Ese vestido, ese rebozo, esa forma de caminar. No hay duda. Se llevó el violonchelo para venderlo a escondidas mientras yo estaba en la cocina, preparando la comida para Mateo». Me quedé helada. La sangre se me fue del cuerpo. Ese vestido de seda negro. La semana pasada había buscado por todo mi armario para encontrarlo para la misa, pero no pude encontrarlo. Pensé que lo había guardado en otro lugar por mi vejez. Resulta que... No puede ser. Susurré mi voz débil. Ese es mi vestido, pero esa no soy yo. El capitán Héctor se volvió hacia mí, su mirada ahora completamente fría. Ordenó a su subordinado que extrajera la imagen y la enviara inmediatamente a la sede para compararla con el sistema de cámaras de tráfico de la zona. La policía mexicana trabajó más rápido de lo que esperaba, o quizás el caso relacionado con el patrimonio nacional los hizo esforzarse al máximo. Solo 15 minutos después, la radio del capitán Héctor crepitó con un informe. Habían seguido la ruta de la mujer del video. Caminó 2 cuadras, luego giró hacia una conocida casa de empeño y tienda de antigüedades en el vecindario llamada El Tesoro del Tiempo. El capitán solicitó inmediatamente que la otra parte enviara el video extraído de la cámara de la tienda. El segundo video apareció en la pantalla de la tableta de la policía. Este ángulo era mucho más claro. La mujer con el vestido negro y el rebozo entró en la tienda. Puso el violonchelo en el mostrador. Después de una breve conversación con el dueño de la tienda, tomó un bolígrafo y firmó un recibo de venta. Su mano temblaba, un temblor muy parecido al de una persona mayor con artritis, pero su trazo al firmar fue sorprendentemente firme. La cámara hizo zoom en el papel. La firma era claramente visible: Sofía de la Cruz. ¿Todavía lo niegas?, el capitán Héctor espetó, sosteniendo la tableta frente a mi cara. Esta firma, esta apariencia, fuiste tú misma a venderlo. Recibiste el dinero en efectivo, y ahora nos llamas aquí para montar este circo. ¿Para qué? Miré la pantalla, luego a Elena. Mi nuera estaba acurrucada contra el hombro de su esposo, Carlos, que acababa de llegar y estaba demasiado conmocionado para entender lo que estaba pasando. Elena escondió su rostro en el pecho de su esposo, sus hombros temblando como si estuviera llorando, pero yo sabía que se estaba riendo. En ese momento, todas las piezas dispersas en mi cabeza de repente encajaron en un cuadro completo y aterrador. Elena no era solo una nuera codiciosa. Antes de casarse con Carlos, había sido actriz de teatro en la ciudad, aunque solo en papeles secundarios y con desempleo crónico. Tenía habilidades de maquillaje, sabía cómo imitar la forma de caminar y los gestos, el vestido de seda negro que desapareció la semana pasada, mi rebozo siempre colgado en el perchero de la puerta, mi postura ligeramente encorvada cuando cambia el tiempo. Todo había sido observado, practicado y copiado a la perfección por ella. Resulta que este complot no era simplemente un robo. Elena había planeado una ruta de escape absolutamente segura para sí misma. Se había disfrazado de mí para vender el violonchelo. Si yo descubría que el violonchelo había desaparecido y la interrogaba, ella presentaría esta evidencia para decirle a Carlos: «Mamá está vieja, está confundida. Ella misma lo vendió y no lo recuerda». Me convertiría en una anciana senil y delirante, que necesitaba ser enviada a un asilo para que ella pudiera apoderarse de la casa libremente. Pero no esperaba que yo encontrara el periódico y llamara a la policía. Sin embargo, el hecho de que las cosas fueran más allá de lo previsto convirtió accidentalmente su actuación en la coartada más perfecta. Ahora, a los ojos de la ley, la que vendió el patrimonio nacional era yo, Sofía de la Cruz, y Elena era solo la pobre nuera que intentaba encubrir a su suegra, pero sin éxito. «Señora Sofía, necesito que me explique lo de los $79,000, dijo el capitán, su mano ya en las esposas de su cinturón. «Si no entrega el dinero y nos dice dónde está escondido el violonchelo, me veré obligado a llevarla a la comisaría». Miré a mi alrededor. Carlos me miraba con total decepción. Los vecinos señalaban, la policía me rodeaba, y Elena, la verdadera culpable, estaba allí, completamente a salvo bajo la apariencia de una víctima. Me estremecí al pensar que vivía bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa todos los días con alguien que podía planear intrigas tan profundas. ¿Alguno de ustedes ha experimentado la sensación de ser apuñalado por la espalda
por la persona en la que más confían, de ser acusado falsamente sin poder decir una palabra como yo en este momento? Espero que no. Pero si es así, cuéntenmelo en los comentarios para que podamos compartir nuestro dolor. La camioneta especializada de la Policía Federal salió por la puerta, llevándose el violonchelo, el testigo silencioso del caso, al depósito de pruebas. El polvo rojizo del camino se levantó en una nube, ocultando gradualmente las luces intermitentes azules y rojas, dejándome sola en el patio de baldosas de terracota, bajo el calor abrasador. Debido a mi avanzada edad y a un historial impecable durante décadas, y como aún no había una orden de arresto oficial del tribunal, el capitán Héctor aceptó permitirme permanecer bajo arresto domiciliario mientras la investigación se ampliaba. Sin embargo, el precio de esta libertad temporal fue la confiscación de mi pasaporte y la prohibición de salir de mi residencia. Yo, que una vez fui la dueña de la casa, ahora era una prisionera en mi propio hogar. Los trabajadores de la construcción también comenzaron a recoger sus herramientas y a dispersarse, pero no se fueron en silencio. Escuché susurros, miradas maliciosas dirigidas hacia mí. Mira a esa vieja, tan respetable, y resulta ser una ladrona. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Robarle a sus propios hijos y nietos para gastarlo en el juego, ¡qué vergüenza! Esas palabras crueles eran como cuchillos romos cortando mi autoestima. Quería gritar, quería explicarme, pero mi garganta estaba cerrada. ¿Quién me creería? La evidencia de la cámara era tan clara, y mi nuera interpretaba el papel de víctima de manera tan brillante. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. La antigua casa de San Miguel, que una vez estuvo llena de risas y el aroma de las rosas, ahora estaba envuelta en una atmósfera sofocante y pesada, como una tumba. Lo primero que hizo Elena después de que la policía se fue despedir a Rosa y Juana. Eran las dos empleadas domésticas que habían estado conmigo desde que Antonio vivía. Las únicas en esta casa que sabían si me gustaba el té, fuerte o suave, que sabían que me dolían las articulaciones cuando cambiaba el tiempo. «Ya no necesitas a esta gente, mamá», dijo Elena, con voz fría mientras arrojaba su último sueldo sobre la mesa de la cocina. «Están viejas, son lentas, y quién sabe, podrían haberte ayudado a deshacerte de algo más. Necesito gente joven, rápida y obediente». Y así, la casa se llenó de rostros extraños. Las nuevas empleadas domésticas contratadas por Elena no me miraban con respeto, sino con la mirada escrutadora de los carceleros a un prisionero. Cada uno de mis movimientos, desde ir al baño hasta sentarme en el porche a tomar el sol, era vigilado de cerca. Estaba completamente aislada. El teléfono fijo fue desconectado y mi teléfono móvil también se rompió accidentalmente y no fue reparado. Elena había establecido un régimen tiránico disfrazado de piedad filial. Durante el día, cuando los vecinos pasaban o venían a preguntar por la situación después del escándalo, Elena siempre aparecía con un aspecto demacrado, los ojos hinchados, me tomaba de la mano, me ayudaba a caminar con ternura, su voz entrecortada. «Mi madre está muy débil, la demencia la está haciendo sufrir. Nuestra familia está haciendo todo lo posible para solucionar las consecuencias. Por favor, recen por ella». Los vecinos me miraban con lástima, compadeciendo a la amable nuera que tenía que soportar las consecuencias de las acciones de su suegra descarriada. Los miré, queriendo decir la verdad, pero la mano de Elena apretaba mi brazo, sus afiladas uñas se clavaban en mi piel, un doloroso recordatorio, una advertencia silenciosa. Intenta decir una palabra, pero cuando la pesada puerta de madera se cerraba, separando la casa del mundo exterior, la máscara de amabilidad de Elena caía inmediatamente. No me golpeaba, no. Era más inteligente que eso, me torturaba mentalmente. Durante las comidas, se sentaba a la cabeza de la mesa, bebiendo vino y mirándome mientras luchaba por tragar cucharadas de sopa fría. Se burlaba, su voz tan afilada como una navaja. «¿Ves, mamá? Todo este pueblo, todo este país está de mi lado. Nadie le creerá a una vieja senil y adicta antes que a una mujer moderna que sabe cómo cuidar de su familia como yo». «¿Por qué hiciste esto?», pregunté, mi voz ronca por no haber hablado en días. «Antonio era tu suegro. Ese violonchelo era el alma de la familia». Elena dejó su copa de vino. El sonido del cristal contra la mesa de madera fue seco. «¿Alma? ¿Familia?», se echó a reír. Su risa resonó en el gran comedor. «No me vengas con esa filosofía vacía. Mírate, vieja, inútil, solo aferrándote al pasado. Esta casa necesita dinero,
Necesita renovación. Te estoy ayudando a deshacerte de una carga. Deberías agradecerme por darte una razón plausible para explicar tu pobreza, la enfermedad y la vejez. Me quedé en silencio. Hablar con ella ahora era inútil. La codicia y la envidia habían corroído su humanidad. Me retiré a mi habitación. El único lugar que Elena aún no había invadido, quizás por temor a la mirada de la estatua de la Virgen María en mi mesita de noche. Me sentaba durante horas en mi viejo sillón, rezando el rosario, pidiendo que la verdad saliera a la luz. En medio de la desesperación y la soledad, había un pequeño rayo de luz que aún parpadeaba, calentando mi corazón helado. Era Mateo. Su madre le había prohibido estrictamente acercarse a la habitación de su abuela. Elena le metió en la cabeza a su hijo que su abuela tenía una enfermedad contagiosa, que su abuela era una mala persona, que le había quitado el dinero de sus juguetes. Pero los niños tienen su propia intuición. O tal vez, la sangre de Antonio corría más fuerte en el niño que los cálculos de Elena. Cada noche, cuando los ronquidos de la niñera resonaban en la habitación de al lado, oía un suave clic en el pomo de la puerta. La puerta se abría un poco, y una pequeña cabeza con cabello rizado se asomaba. «Abuela, ¿estás dormida?», Mateo susurró, y luego, rápido como una ardilla, se coló en la habitación, saltó a la cama y se acurrucó en mis brazos. El calor de su pequeño cuerpo, el olor a leche y jabón de bebé, hicieron que mis lágrimas brotaran. «No llores, abuela». Mateo levantó su pequeña mano para secar mis lágrimas. «Mamá dice que eres una ladrona, pero yo no le creo». Lo abracé con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo como si me estuviera dando fuerzas. «¿Por qué no le crees a tu mamá?» «Tu mamá tiene razón», lo dijeron en la tele. Lo probé. Mateo negó con la cabeza enérgicamente. Sus grandes ojos marrones me miraron directamente a los míos, firmes. «No es verdad. Tú me enseñaste a cuidar cada pétalo de rosa. Tú me enseñaste a no mentir. Los ladrones tienen ojos furtivos como los malos de los dibujos animados. Pero los ojos de la abuela, tus ojos están muy tristes, como los ojos del abuelo en el cuadro del pasillo». Las palabras inocentes de mi nieto de 8 años hicieron que mi pecho se rompiera. Resulta que, en este mundo loco y engañoso, todavía había un alma pura que podía ver mi corazón. «Hoy en la escuela», continuó Mateo en voz baja, «mi amigo Pedro dijo que mi abuela es una vieja ladrona, una vergüenza para el vecindario. Le di un puñetazo en la nariz. «Oh, Dios mío, Mateo», grité, tomando su mano para revisarla. «¿Estás bien? ¿Por qué le pegaste a tu amigo?» «Te enseñé a no usar la violencia». «Estoy bien, solo me duele un poco la mano». Se rió, mostrando sus dientes de leche. «Pero no dejaré que nadie hable mal de ti». Le dije a Pedro que si lo volvía a decir, se lo diría a papá Carlos. Cuando papá Carlos vuelva, castigará a los mentirosos. Al mencionar a Carlos, mi corazón se hundió de nuevo. Después del incidente de ese día, Carlos tuvo que volar urgentemente a Madrid para resolver un importante contrato que se había estancado y también para evitar la tormenta mediática que rodeaba la casa. Se fue con una profunda decepción hacia su madre. Creyó a su esposa. Creyó en la evidencia obvia más que en el carácter de la madre que lo dio a luz. Pero al mirar a los ojos de Mateo, supe que no podía rendirme. No podía dejar que Elena envenenara el alma de este niño. No podía dejar que el legado de esta familia terminara en desgracia. Tomé la pequeña mano de Mateo y la puse sobre mi pecho izquierdo. «Mateo, ¿me crees?» «Te creo, abuela», asintió sin dudarlo. «Entonces hazme un favor. Sé bueno, ve a la escuela como siempre, y observa. Sé mis ojos ahí fuera. Esperaré. Abuela y nieto esperaremos juntos el regreso de papá Carlos». Esa noche, sosteniendo a Mateo en mis brazos, por primera vez en muchos días, dormí profundamente. Sabía que esta batalla no había terminado. Estaba sola, encarcelada, humillada, pero no estaba muerta. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido. El sonido del metal chocando resonó en el patio vacío, rompiendo la atmósfera sofocante que había envuelto la casa durante los últimos días. Carlos había vuelto. Mi hijo tomó el primer vuelo de Madrid, tan pronto como recibió la notificación urgente de la Policía Federal. El reluciente coche negro se detuvo frente al porche. Carlos bajó, su rostro demacrado, sus ojos hundidos por la falta de sueño y la ansiedad. Su elegante traje estaba arrugado, la corbata aflojada, la apariencia cansada de un hombre que acababa de cruzar medio mundo para enfrentarse a una tragedia familiar. Me paré en la puerta de la sala, agarrándome firmemente al marco de madera, mi corazón latiendo con fuerza.
Quería correr y abrazarlo. Quería llorar como una niña para liberar toda esta injusticia. Pero antes de que pudiera dar un paso, Elena salió corriendo como un torbellino. «Carlos, oh Dios mío, has vuelto». Su esposa se arrojó a sus brazos, sollozando. Elena interpretó el papel de la esposa sufrida que lleva la carga de la familia tan brillantemente que me estremecí. Hundió su rostro en el pecho de Carlos, sus lágrimas empapando la tela de su camisa. Tenía tanto miedo, Carlos. La policía vino, los vecinos fisgoneando. No sabía qué hacer. Mamá me está haciendo la vida imposible. Carlos consoló a su esposa. Su mirada pasó por encima de su hombro y se encontró con la mía. Una mirada no de anhelo, sino de profunda decepción. Esa mirada dolió más que 1000 agujas. Entraron en la casa. Elena no dejó que su esposo descansara. Lo guió hasta el sofá y rápidamente sacó una gruesa carpeta de un cajón que ya había preparado. «Mira esto», sollozó Elena, entregando el fajo de papeles a su esposo con manos temblorosas. «Esto es lo que encontré en la habitación de mamá después de que la policía se fue. Pagarés, Carlos. Todos son pagarés de casinos clandestinos en las afueras de la ciudad. También hay préstamos de usureros». Me quedé atónita. Nunca había visto esos papeles. Carlos tomó la carpeta y pasó las páginas. Su mano se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las enormes deudas, las firmas falsificadas con mi nombre, torpes pero lo suficientemente parecidas como para engañar a una mente confundida. «Mamá». Carlos levantó la vista, su voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto? El dinero que te envío no es suficiente. ¿Por qué te metiste en el juego a tu edad?» «No lo hice». Me acerqué, mi voz temblorosa pero firme. «Esos papeles son falsos. Nunca he puesto un pie en un casino. Solo voy a la iglesia y cuido el jardín. Eres mi hijo, tienes que entenderme». Elena intervino de inmediato, su voz llena de amargura. «Mamá, la evidencia está ahí. El video de ti vendiendo el violonchelo, tu firma en la casa de empeño, y ahora esta pila de deudas. ¿Hasta cuándo lo vas a negar? No te culpamos por tu enfermedad, pero no se lo pongas más difícil a Carlos. Acaba de volar durante más de 10 horas para estar aquí». Carlos se masajeó las sienes, su rostro lleno de dolor. Suspiró, un suspiro pesado de impotencia. «Suficiente», dijo Carlos, su voz grave. «Mamá, estoy realmente decepcionado. Pensé que estabas en casa disfrutando de tu vejez, manteniendo el hogar de papá. No puedo creer que vendieras el violonchelo de papá solo para satisfacer tus pasiones». Las palabras de mi hijo fueron como una bofetada en la cara. Creyó a su esposa. Creyó en la evidencia fabricada más que en el carácter de la madre que lo dio a luz y lo crió durante décadas. La debilidad y el amor ciego de Carlos por Elena lo habían vuelto ciego a la verdad. Miré a Carlos, a mi hijo exitoso en el mundo pero que estaba fracasando miserablemente en comprender a su propia familia. No grité, no me defendí más. Sabía que en ese momento mis palabras no tenían sentido frente a la evidencia irrefutable que Elena había presentado. Respiré hondo, recuperando la compostura de una mujer que ha pasado por muchas tormentas. Me acerqué a Carlos. Me arrodillé sobre una rodilla para que mi mirada estuviera a su nivel mientras estaba sentado. Puse mi mano vieja y manchada por la edad sobre la rodilla de mi hijo. «Carlos», dije, mi voz grave pero resonando con peso. «Mírame a los ojos». Carlos dudó. Luego lentamente levantó la vista hacia mí. «Mira profundamente», continué, sin parpadear. «¿Qué ves ahí? ¿El engaño de una jugadora desesperada o el dolor de una madre que ha perdido a su hijo? Necesito dinero para algo, Carlos. ¿Cuánto como? ¿Cuánto visto a mi edad, tan cerca de la tumba?» El silencio en la sala de estar era absoluto. El tic-tac del reloj de péndulo marcaba el tiempo. Tic-tac, tic-tac. Toda mi vida solo he tenido un deseo, dije lentamente. Cada palabra. Preservar la dignidad de tu padre. Mantener limpio el nombre de la cruz. Preferiría morir de hambre antes que vender el alma de Antonio. Vi las pupilas de Carlos dilatarse. Un destello de duda cruzó su rostro. Una vaga sospecha se abrió paso en el sólido muro de confianza que Elena había construido. Conocía a su madre. Sabía lo mucho que yo atesoraba los recuerdos. Esos pagarés podían ser falsificados, pero la mirada de una madre no se puede fingir. Elena notó la vacilación de su esposo y rápidamente le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo hacia ella, rompiendo la conexión entre madre e hijo. «Vamos, cariño. Mamá está alterada. Ve a tu habitación a descansar.
La llevaré a su cuarto. Carlos apartó suavemente pero con firmeza la mano de su esposa. Se levantó, sin decir nada, solo asintió levemente hacia mí, y luego subió las escaleras en silencio con su maleta. Su espalda estaba solitaria y cargada de pensamientos. Esa noche, la casa se sumió en la oscuridad y un silencio aterrador. Yacía en la cama, con los ojos bien abiertos mirando al techo. La imagen de la mirada vacilante de Carlos seguía apareciendo en mi mente. Era esperanza. Aunque frágil, era la única grieta por la que la luz podía entrar en esta prisión. La sed me hizo levantarme de la cama. Abrí la puerta sigilosamente, caminando tan silenciosamente como un gato viejo por el pasillo de madera, tratando de no hacer ruido. Al pasar por el pequeño estudio de la planta baja, donde Elena solía sentarse a hacer sus cuentas, vi que la puerta estaba entreabierta. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el escritorio desordenado. Tal vez, en su prisa por representar la escena de bienvenida a su esposo, Elena había olvidado cerrar la puerta y limpiar adecuadamente. La curiosidad me impulsó y entré. Sobre el escritorio había revistas de moda, catálogos de muebles de piscina caros, y mezclado entre ellos, debajo de la base de la lámpara de noche, había un fajo de facturas cuidadosamente engrapadas. Las tomé, entrecerrando los ojos para leer a la tenue luz de la luna. Eran facturas de la empresa de materiales de construcción más grande de la ciudad: cemento, baldosas de piscina importadas de España, un sistema de filtración de agua de alta gama. El total ascendía a decenas de miles de dólares. Pero lo que hizo que mi corazón latiera con fuerza no fue la cantidad, sino el método de pago. Las palabras impresas en negro en el papel eran claras: pagado, transferencia desde cuenta personal, Elena Gómez. Fecha de pago: 2 días antes de que desapareciera el violonchelo. Apreté el fajo de facturas en mi mano, que temblaba. Aquí estaba. Esta era la clave. Si Elena realmente estaba en apuros económicos, si no tenía dinero como se quejaba constantemente a Carlos para pedirle más ayuda, ¿por qué tenía una suma tan grande en su cuenta personal para hacer un depósito por los materiales? Y lo más importante, había pagado antes de vender el violonchelo. Esto demostraba que tenía un plan, que tenía una fuente de fondos, o que había pedido prestado en algún lugar con la garantía de que tendría el dinero para pagar, de la venta del violonchelo. O la otra hipótesis: esos $79,000 no eran para pagar mis deudas, sino que se habían desviado inmediatamente a estos gastos extravagantes a su nombre. Elena había sido demasiado arrogante. Pensó que yo era una anciana senil que no sabía leer facturas, o estaba demasiado segura de su actuación y bajó la guardia en su propio escondite. Doblé cuidadosamente la factura más importante y la metí en mi sostén, lo más cerca posible de mi corazón. Salí de la habitación. La oscuridad ya no era aterradora. Tenía un arma en la mano. Según su experiencia de vida, un hombre ciegamente enamorado de su esposa como Carlos tendría el coraje de exponer su verdadera cara en este momento, o sería débil y lo dejaría pasar. ¿Qué creen que debería hacer Carlos a continuación? Dejen sus predicciones en los comentarios. El desayuno de la mañana siguiente transcurrió en una atmósfera pesada, tan densa como la niebla que cubría el valle de San Miguel en los fríos días de invierno. En la larga mesa de caoba, solo se oía el sonido seco y solitario de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana. Me senté al final de la mesa, revolviendo en silencio mi taza de café negro ya frío. En mi sostén, la factura que había encontrado la noche anterior seguía allí, tan caliente como un carbón al rojo vivo, presionado contra mi piel. Miré a Carlos. Mi hijo parecía agotado, sus ojos hundidos fijos en el periódico de economía, pero sabía que su mente no estaba en los números. La duda que había sembrado en su corazón la noche anterior era como una semilla espinosa, retorciéndose silenciosamente, causándole dolor pero sin el valor suficiente para arrancarla. Elena se sentó enfrente, todavía interpretando el papel de la esposa perfecta. Le sirvió más jugo de naranja a su esposo, le puso más tostadas en el plato a su hijo, parloteando sobre el pronóstico del tiempo, tratando de llenar el aterrador silencio entre madre e hijo. Pero su mano que sostenía la jarra de agua temblaba ligeramente de vez en cuando, delatando la ansiedad reprimida. A su lado estaba Mateo. El niño parecía ser el único ser vivo en esta habitación, no atormentado por el fantasma del engaño. Estaba absorto en su nuevo iPad. Sus pies se balanceaban bajo la mesa, tarareando una melodía alegre. Miré a mi nieto, agradeciendo en silencio a Dios que al menos su inocencia aún no había sido manchada.
Mateo era mi consuelo, mi único rayo de sol en esta oscura prisión. De repente, Mateo levantó la cabeza, sus grandes ojos redondos brillando mientras miraba a su madre. «Mamá», la voz del niño sonó clara, rompiendo el tenso silencio. Elena se sobresaltó, dejando su vaso de agua con un poco demasiada fuerza. «¿Qué pasa, Mateo? Come rápido, vas a llegar tarde a la escuela». Mateo no prestó atención al tono irritable de su madre, y continuó con entusiasmo, una pregunta inocente que hizo que el ambiente explotara. «¿Hoy no vas a jugar a disfrazarte de abuela otra vez? Ese juego del otro día fue muy divertido, mamá». El tiempo pareció detenerse. El tenedor de Carlos cayó sobre su plato, produciendo un sonido agudo. Levantó la cabeza bruscamente, mirando fijamente a su hijo. Me quedé atónita. Mi corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir rápidamente. El rostro de Elena cambió de color. La sangre pareció drenarse de su rostro en un instante, volviéndose tan blanca como una servilleta de papel. Sus ojos se abrieron de par en par con horror, mirando rápidamente a Carlos y a mí. ¿Qué tonterías estás diciendo, Mateo? Elena tartamudeó, su voz un siseo entre dientes. Los niños no deben decir palabrotas. Come. Pero Mateo no entendía lo que estaba pasando. Hizo un puchero inocentemente. No estoy diciendo palabrotas. El día que te pusiste el vestido de la abuela y esas gafas grandes, dijiste que era nuestro juego secreto. Creo que actuaste exactamente como la abuela. ¡Cállate!, Elena gritó, golpeando la mesa. Se inclinó hacia adelante, tratando de taparle la boca a su hijo. Su repentina agresión asustó a Mateo, que se encogió, sus ojos llenándose de lágrimas. Una oportunidad. Esta era la oportunidad de oro que Dios me había dado. Respiré hondo, conteniendo el temblor de mis manos. Sonreí, la sonrisa más amable que pude, hacia mi asustado nieto. Ahora, Elena, no regañes al niño. Mi voz era suave pero con una autoridad subyacente. Mateo, nunca he visto ese juego. ¿Cómo es, cariño? Cuéntaselo a la abuela. Elena se volvió para fulminarme con la mirada, sus ojos afilados como si quisiera comerme viva. Estaba a punto de abrir la boca para gritar, pero Mateo, defendido por su abuela, levantó rápidamente su iPad. Lo grabé, abuela. Cuando mamá me recogió de la escuela, me senté en el asiento trasero y la grabé en secreto. Fue muy divertido. Las palabras del niño fueron un golpe mortal. Elena entró en pánico. Se abalanzó sobre la mesa, sus manos con garras pintadas de rojo tratando de arrebatarle el iPad a su hijo. «Dámelo. Dámelo ahora. Es un juego estúpido, bórralo». Pero fue un paso demasiado lenta. Una mano fuerte y grande detuvo su acción. Era Carlos. Mi hijo se había levantado en algún momento. Rápido como un rayo, le arrebató el iPad a Mateo antes de que Elena pudiera tocarlo. El rostro de Carlos estaba helado, una frialdad aterradora que nunca antes había visto en mi hijo. «Carlos, tú, dámelo». Elena tartamudeó, su rostro sin una gota de sangre. Se quedó allí, temblando, con las manos colgando impotentes a los costados. Carlos no dijo una palabra. Tocó la pantalla, su dedo se deslizó para abrir el video más reciente en la galería de fotos. Giró la pantalla y la colocó en el centro de la mesa para que los 3 adultos pudieran ver. El video comenzó a reproducirse. En la pantalla nítida, apareció la imagen ligeramente temblorosa característica de una grabación desde el asiento trasero de un coche. La mujer en el asiento del conductor era Elena, pero no llevaba su ropa de moda habitual. Llevaba el clásico vestido de seda negro, mi vestido. El rebozo gris ceniza todavía estaba alrededor de su cuello, pero se lo había bajado a los hombros. También se había quitado las gruesas gafas de montura dorada y las había arrojado al asiento del pasajero. El rostro de Elena era claramente visible bajo la luz del sol del mediodía que entraba por la ventanilla del coche. Joven, astuta y sonriendo con satisfacción, y en su mano, lo que dejó a toda la habitación en silencio, había un grueso fajo de dinero, billetes de $100 estadounidenses de color verde brillante. En el video, Elena conducía con una mano, mientras que con la otra acariciaba el fajo de dinero, llevándoselo a la nariz para olerlo con avidez. Se dio la vuelta, miró a la cámara de Mateo y guiñó un ojo juguetonamente, el guiño de alguien que acababa de llevar a cabo una estafa del siglo. Su voz salió de los altavoces del iPad, clara y nítida, sin interferencias. «¿Qué te parece, Mateo? ¿Me parecía la abuela senil hace un rato? Mi actuación fue genial, ¿verdad?» La risa de Mateo se escuchó en el video. «Te parecías mucho, mamá.
La espalda encorvada era exactamente como la de ella. Elena se echó a reír, una risa llena de arrogancia y astucia. Este es nuestro secreto. Gracias a mis dotes de actriz, tenemos este fajo de dinero. Te compraré el superhéroe más grande. Y el resto. Besó el fajo de dinero. Construiré una piscina súper enorme para que podamos hacer una fiesta. No se lo digas a papá. Tu papá es tonto. Y en cuanto a la abuela, que se joda esa vieja senil. El video terminó con la risa triunfante de Elena y los aplausos de Mateo. La pantalla se oscureció. El gran comedor se sumió en un silencio aterrador. Carlos estaba de pie, rígido como una estatua de piedra. Sus ojos, que siempre habían mirado a su esposa con amor y confianza ciegos, ahora estaban vidriosos por la conmoción. Miró a Elena, la mujer con la que compartía su vida, pero se sintió tan distante como si estuviera mirando a un peligroso extraño que acababa de irrumpir en su casa. Elena, después de un momento de silencio atónito, explotó como un animal acorralado. Se abalanzó, sus afiladas garras se extendieron, tratando frenéticamente de arrebatarle el iPad a su esposo para destruir la evidencia de su culpa. «Dámelo, es falso. Esa vieja bruja debe haber editado el video». Pero Carlos ya no era el esposo débil de ayer. La apartó con una fuerza firme y decidida. El empujón la hizo tambalearse y caer sentada en una silla de madera detrás de ella. «Suficiente». Carlos rugió. Su voz resonó, haciendo vibrar los vasos de la mesa. «¿Hasta cuándo vas a seguir actuando? Mírate, ¿te queda algo de humanidad?» Elena levantó la cabeza. Su cabello desordenado caía sobre su rostro sudoroso. Sabiendo que no podía negarlo, se quitó por completo la máscara de amabilidad. Sus ojos se inyectaron en sangre, rojos de odio y codicia. «Sí, lo hice. ¿Y qué?» Elena gritó, su voz estridente rompiendo el aire. «¿Crees que soy feliz viviendo en este maldito museo? Tu madre, esa vieja, se aferra a un montón de basura vieja como si fuera oro, mientras yo tengo que contar cada centavo. ¿Y qué si lo vendí? Era solo un montón de madera podrida e inútil. Lo vendí para conseguir dinero para esta casa, para cuidar de tu hijo». Me senté en silencio, viendo a mi nuera gritar excusas descaradas. Culpaba a sus circunstancias, a mi tacañería, pero no había ni una palabra de remordimiento por sus viles acciones. La codicia había corroído su alma hasta los huesos. Carlos miró a su esposa, su expresión cambiando de conmoción a disgusto. Negó con la cabeza, su voz tan fría como el hielo. «No cuidas de nadie, Elena. Solo te preocupas por tu propia vanidad. Vendiste mi honor, vendiste los recuerdos de mi padre. Y lo peor de todo, convertiste a mi madre en una criminal para encubrir tu propia podredumbre». Dicho esto, Carlos sacó su teléfono. Marcó un número, con decisión y sin dudarlo. «Hola, capitán Héctor, soy Carlos de la Cruz. Por favor, vuelva a mi casa de inmediato. Hemos encontrado al verdadero culpable. Y quiero denunciar a alguien más, al dueño de la tienda de antigüedades, el Tesoro del Tiempo, por recibir bienes robados». Elena escuchó la llamada, su rostro se quedó sin sangre, se arrojó a los pies de su esposo, llorando y suplicando, pero Carlos apartó fríamente su mano y se dio la vuelta. Solo 10 minutos después, la familiar sirena volvió a sonar frente a la puerta, pero esta vez llevaba la melodía de la justicia. El capitán Héctor y 2 oficiales entraron. Al ver el video en el iPad y el fajo de facturas de materiales de construcción que acababa de sacar de mi sostén y darle a Carlos, el rostro del jefe de policía se endureció. Miró a Elena con la mirada severa de la ley. «Señora Elena Gómez, queda usted arrestada por fraude, calumnia y tráfico ilegal de patrimonio nacional. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga a partir de ahora será utilizado como prueba en su contra». El frío sonido de las esposas resonó secamente. Ese sonido puso fin por completo a la libertad y arrogancia de mi nuera. Elena luchó, gritó insultos, y luego se echó a llorar desconsoladamente, pero los 2 oficiales la escoltaron firmemente hasta el coche. Al mismo tiempo, la radio del capitán Héctor informó que el dueño de la tienda de antigüedades también acababa de ser arrestado en su tienda y que el violonchelo había sido precintado de forma segura a la espera de ser devuelto al museo. El coche de policía se alejó, llevándose a la mujer que una vez fue nuera, esposa y madre en esta familia, hacia la cárcel. Me apoyé en el marco de la puerta de madera, viendo cómo el coche desaparecía por el camino polvoriento. Mi corazón estaba apesadumbrado. No sentía la satisfacción o la alegría que había imaginado. Esta victoria era tan amarga.
Mi familia estaba rota, una persona en la cárcel, un niño sin madre, y las cicatrices en los corazones de los que quedaban nunca sanarían por completo. Cuando el sonido de la sirena se desvaneció, la casa volvió a su silencio habitual, pero ahora era el silencio de la ruina y la desolación. Carlos estaba de pie en medio de la sala de estar, sus hombros temblando, y de repente, ese hombre alto y exitoso cayó de rodillas sobre el frío suelo de baldosas. A mis pies, enterró su rostro en mis manos nudosas, sollozando como un niño. El llanto del remordimiento tardío, del dolor de darse cuenta de lo desconsiderado que había sido. «Mamá, lo siento. Te pido 1000 veces perdón». Carlos sollozó. «Soy un hijo desagradecido. Te dejé sola para soportar esta humillación. Creí en mentiras en lugar de mirar a los ojos de mi madre. Estaba equivocado, mamá. Miré a mi pobre hijo. Su cabello ya empezaba a encanecer, pero a mis ojos seguía siendo el pequeño Carlos que corría a quejarse a su madre cuando un amigo lo molestaba. Solo que esta vez, el que lo molestaba era la vida y su propia ceguera. Lentamente me incliné y ayudé a mi hijo a levantarse. Le sequé las lágrimas con la mano, y luego lo miré directamente a los ojos, seria pero también llena de perdón. «Levántate, Carlos. Los hombres de la familia de la Cruz no se arrodillan ante nadie, excepto ante Dios». Carlos se levantó, con la cabeza todavía gacha, sin atreverse a mirarme directamente. «¿Sabes que tu error no fue solo confiar en la persona equivocada?», pregunté, mi voz grave. Carlos asintió. Las lágrimas seguían cayendo. «Te equivocaste al pensar que traer dinero a casa era suficiente», dije, cada palabra arrancada de mis entrañas. «Estabas tan ocupado con tus viajes de negocios, tus contratos, que olvidaste que la familia necesita tu presencia, el papel de un hombre pilar para equilibrar todo. Dejaste que tu esposa hiciera lo que quisiera. Despreciaste los pequeños conflictos entre suegra y nuera, considerando los asuntos triviales de mujeres. Fue tu indiferencia la que alimentó la codicia y la arrogancia de Elena, lo que llevó a la tragedia de hoy». Carlos se tragó mis palabras en silencio. Lo entendió. Se dio cuenta dolorosamente de que él era un cómplice indirecto en este desgarrador caso. Suspiré, tomé su mano y la apreté suavemente. «Pero yo también tengo la culpa, Carlos. Fui demasiado paciente. Me quedé en silencio para mantener una falsa armonía, en lugar de hablar y disciplinar a mi nuera desde el principio. Dejé que el mal brotara en nuestra casa sin apagarlo antes. Me volví para mirar a Mateo, que estaba de pie junto a la puerta de la habitación, sus ojos llenos de miedo pero aún brillando con amor por su abuela y su padre. «Lo que pasó, pasó, no se puede deshacer», dije, mi voz más firme. «Elena tendrá que responder ante la ley por sus acciones. En cuanto a nosotros, madre e hijo, debemos seguir adelante. A partir de ahora, tendremos que cambiar. Tienes que aprender a ser un verdadero padre e hijo, no una máquina de hacer dinero. Tenemos que compensar a Mateo, criarlo para que sea una buena persona, para que nunca repita los errores del engaño y la codicia». Carlos levantó la cabeza. Una nueva determinación brillaba en sus ojos. Me apretó la mano con fuerza y asintió enérgicamente. «Sí, mamá, lo juro. Corregiré mis errores. Nunca dejaré que sufras una injusticia de nuevo». Afuera, el sol comenzaba a salir, brillando a través de los árboles rotos, pero yo sabía que de estas ruinas, una nueva vida, más verdadera y fuerte, comenzaba a brotar. Han pasado 6 meses. La temporada de lluvias en el altiplano central de México ha llegado y se ha ido, limpiando el polvo rojizo de los viejos tiempos, devolviendo al cielo de San Miguel un profundo color azul. Esta mañana, volví a caminar hasta la tienda de abarrotes de mi vieja amiga María. El aire fresco traía el olor terroso de la tierra húmeda y el dulce aroma de las flores de jacarandá moradas que florecían a lo largo del camino. Mi estado de ánimo hoy era inusualmente ligero, muy diferente de la pesada ansiedad de esa fatídica tarde de hace medio año. «Buenos días, Sofía. Hoy te ves muy radiante», me saludó María desde detrás del mostrador, su sonrisa desdentada tan cálida como siempre. «El periódico de hoy, por favor, María, y un poco de canela. Voy a hacer churros para Mateo», respondí, dejando unas monedas de peso sobre el gastado mostrador de madera. Tomé el Universal. El olor a tinta fresca era fuerte pero agradable. Pasé a la sección de cultura y artes, y mi viejo corazón latió con orgullo. Justo en el centro de la página había una foto de una magnífica vitrina en el vestíbulo principal del Museo Nacional de México en la capital. Dentro de la vitrina, bajo una solemne luz amarilla, estaba el violonchelo de Antonio,
Había sido restaurado por expertos, limpiado del polvo del tiempo, luciendo pulido y majestuoso como un rey que acaba de regresar a su trono. Toqué con un dedo tembloroso la pequeña leyenda debajo de la foto. Tesoro Nacional del siglo XIX, donado por la familia de Antonio y Sofía de la Cruz. Así que mi deseo se había cumplido. El violonchelo ya no estaba solo en una habitación oscura, ni había sido vendido a bajo precio a algún contrabandista. Había regresado a su lugar legítimo, donde pertenece a la historia, donde miles de personas pueden venir a admirarlo y escuchar la historia del amor de mi esposo por la música. Creo que en el cielo, Antonio está sonriendo. No necesitaba que me aferrara a esa carcasa de madera, necesitaba que preservara su nombre y su honor, y lo logré. Doblé el periódico y caminé a casa con el corazón en paz. La antigua casa apareció ante mí, pero ya no tenía el aspecto sombrío y lúgubre de hace 6 meses. La puerta de hierro había sido repintada de negro brillante, y lo mejor estaba detrás de esa puerta. El feo y profundo agujero, la cicatriz que la codicia de Elena había dejado, había desaparecido por completo. Carlos había contratado a alguien para rellenarlo y nivelar el terreno justo después de que se cerrara el caso. No construyó una piscina, ni puso baldosas frías. Contrató a los mejores jardineros de la región para restaurar el jardín de rosas a su antigua gloria. Los jóvenes rosales recién plantados, aunque no tan grandes y exuberantes como los rosales de 40 años que se habían perdido, crecían con fuerza, produciendo sus primeros capullos, tan rojos como la sangre, prometiendo una nueva vida más vibrante. Carlos había cambiado. Había solicitado un traslado de Madrid a la oficina de representación en la Ciudad de México. Aunque sus ingresos habían disminuido un poco y el trabajo requería más viajes, lo aceptó todo. Ahora, cada viernes por la tarde, su coche se estaciona frente a la puerta. Pasa los 2 días del fin de semana podando personalmente los árboles, reparando una teja rota en el techo y, lo más importante, jugando al fútbol con Mateo en el césped verde y exuberante. Salí al porche trasero y me senté en mi familiar silla de mimbre. Ante mí, el pequeño Mateo sostenía una pequeña regadera, corriendo entre los macizos de flores. El sol de la mañana brillaba sobre su cabello rizado, iluminando su rostro inocente que sonreía radiantemente. «Abuela, esta ha florecido», Mateo gritó, señalando una rosa blanca que acababa de abrirse. «Es hermosa, cariño», respondí con una sonrisa, tomando un sorbo de mi té de hierbas. El té era ligeramente amargo en la punta de mi lengua, pero dejaba un regusto dulce en mi garganta, al igual que mi vida en este momento. Mateo ya no menciona a su madre, o tal vez entiende las cosas mejor de lo que pensaba. Sabe que su madre está en un lugar muy lejano para aprender a ser una buena persona de nuevo, como le explicó Carlos. Elena pagó un alto precio por sus acciones con una sentencia de 3 años de prisión. Era un precio justo por la codicia y la crueldad. Miré a mi nieto, luego a Carlos, que estaba ocupado reparando un estante de madera en la esquina del jardín. Un sentimiento profundo y pacífico se apoderó de mí. Había perdido a una nuera, a mis viejos rosales y a mi preciado violonchelo, pero a cambio, había recuperado mi dignidad, había recuperado a mi hijo obediente y había protegido el alma inocente de mi nieto. Me recliné en mi silla, escuchando el susurro del viento a través de las hojas, sonando como el profundo y melodioso violonchelo de Antonio resonando en el nuevo jardín. Una melodía de renacimiento. Al cerrar esta triste pero significativa historia, quiero sentarme aquí y hablar con ustedes como amigos cercanos para que podamos aprender juntos las duras lecciones de la vida de esta anciana de San Miguel. La primera lección, quiero dedicarla a las que son madres y abuelas como yo. Queridas, amar a nuestros hijos y nietos es un instinto, pero nunca dejen que ese amor se convierta en debilidad. Nunca piensen que al envejecer deben retraerse, soportar y permanecer en silencio ante la injusticia para mantener la paz. Eso no es sacrificio, es tolerar el mal. Recuerden, tienen límites personales, autoestima y sus propias posesiones. Protéjanlas. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos o nueras, pisoteen su dignidad. El silencio de la gente buena a veces es más aterrador que las acciones de los malvados. Hablen cuando sea necesario, porque es la única manera de enseñarles a sus hijos el respeto. La segunda lección, quiero dirigirla a los hijos, a los hombres que son los pilares de la familia como Carlos. Sé que trabajan duro, que la presión de ganar dinero en la sociedad es inmensa, pero por favor, nunca usen la excusa de estar ocupados para justificar su ausencia en la familia. El dinero puede construir una casa grande,
pero solo la presencia y la comprensión pueden construir un hogar. No dejen a sus padres ancianos a cargo de sus esposas, y no crean ciegamente en sus esposas mientras ignoran los sentimientos de sus padres. El papel del hijo, del esposo, es ser el puente, la balanza de la justicia en el hogar. Si se inclinan, la familia se derrumbará. No esperen a perder valores sagrados para arrodillarse y llorar arrepentidos como mi hijo, porque no todos los errores tienen una segunda oportunidad. Y la lección sobre la codicia es evidente en el resultado de Elena. La codicia es como el agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Tenía belleza, tenía una familia, pero la envidia y el deseo material la cegaron. Lo quería todo: dinero, poder en la casa, placer, pero al final lo perdió todo. Perdió su libertad, su honor, y lo más doloroso, perdió el derecho a ser madre y esposa. La verdadera naturaleza de una persona a menudo se revela ante el interés personal. Pero recuerden, las cosas obtenidas a través del engaño y pisoteando a otros nunca durarán. El tribunal de la conciencia es mucho más terrible que el tribunal de la ley. Finalmente, para aquellos que están a punto de entrar o ya están en una relación familiar, constrúyanla sobre la base de la verdad. La verdad puede ser dolorosa, puede causar malestar al principio, pero es lo único que mantiene a una casa en pie durante las tormentas. No actúen entre ustedes. No usen máscaras como mi nuera, porque no hay aguja en un pajar que no se encuentre tarde o temprano, especialmente cuando hay ojos inocentes de niños observando cada día. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Espero con ansias escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia les llegó al corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.